Dios sigue llamando, sanando, aconsejando y animando. Vamos a compartir el pasaje del día de hoy en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 9 y 10. Honra a Dios con tus bienes. Este es un pasaje del cual nosotros podemos tomarlo de muchas formas. Creo que hay mucha mala interpretación en relación a esto. Ya que hay personas que piensan que por dar dinero están honrando a Dios. Y no es así. No es así. Dar dinero no es honrar a Dios. Recordemos aquel pasaje del rico y la viuda, en el cual la viuda da muy poquito al lado de lo que dio el rico. Y Dios dice que lo que dio la viuda era más importante. No por la cantidad, sino por la actitud del corazón. Por lo que le costó. Y en eso que le costó, quizá ella podía gastar ese dinero para comer, para algo que verdaderamente lo estaba necesitando, pero se lo quiso dar a Dios. Sin embargo, aquel rico fue y dio de lo que le sobraba. Y hay mucha gente así, que da lo que le sobra a Dios y piensa que porque le da lo que le sobra a Dios está honrando, porque lo que le sobra es mucho al lado de otros. Qué triste que hoy se convirtió el dinero en una forma de manipulación en la obra de Dios también. Donde se utiliza el dinero, se le da a los pastores, se le da a esto, se le da a los otros, pero para tener un lugar y poder tener el poder para mandar, para hacer lo que uno quiere, para tergiversar a la autoridad. Y verdaderamente no se está honrando a Dios, sino que se está utilizando el dinero para manejarlo como esas personas quieren. Y Dios dice, honra a Dios con tus bienes. O sea que todo lo que hagas con el dinero que tienes, que verdaderamente sea para exaltar la obra de Dios, para que la obra de Dios crezca, para que la obra de Dios vaya adelante. ¿Cuántas cosas tuve que pasar yo de repente en la vida y pude experimentar cómo se utiliza el dinero para manipular a mucha gente? Y si tú no haces lo que ellos te dicen, te quitan el dinero, te quitan la ofrenda. A veces se puede usar el dinero y se pueden usar muchas cosas para fomentar muchas cosas que son erróneas delante de Dios. Porque el dinero tiene poder. Y cuando lo hacemos de esa manera, nosotros no estamos verdaderamente honrando a Dios con nuestro bien. Estamos deshonrando a Dios porque estamos destruyendo lo que es de Él. Porque estamos usando el dinero como una fuente de poder para hacer lo que nosotros queremos, no lo que Dios quiere. Y va a decir, con las primicias de todos tus frutos. ¿Por qué Dios le había dicho a Israel que tenía que dar las primicias? Porque cuando salían los primeros frutos, esos primeros frutos tenían que ir y dárselo a Dios como ofrenda. Y eso mostraba que ellos reconocían que Dios era el que daba la lluvia, que Dios era el que daba los frutos, que Dios era el que daba la bendición. Pero cuando ellos no hacían eso, se mostraba que ellos estaban menospreciando a Dios. Y muchas veces ellos le daban el animal cojo, le daban lo peor, o pasaba, ya estaba terminando quizá la cosecha, iban y daban lo que les quedaba. ¿Y cuántas veces nosotros somos así? ¿Cuántas veces nosotros vamos, trabajamos, nos levantamos temprano y cada que tenemos que tener parte en la obra de Dios damos lo que nos sobra, de tiempo, de ánimo, en relación
al dinero también, damos lo que nos sobra. Y por eso muchas veces nos va mal. Y no estoy diciendo que tengo que dar cierta cantidad de dinero, porque Dios no espera cierta cantidad. Lo vimos con esa viuda. Dios espera ver la actitud del corazón nuestro, que nosotros verdaderamente queremos ser parte en la obra de Dios y queremos honrar a Dios siendo parte de esa obra en la cual Él nos dio la oportunidad de ser parte. Algunos damos nuestra vida, algunos dejamos nuestros países, algunos dejamos y sufrimos un montón de cosas y a veces es triste que hay gente que piensa que porque tiene dinero puede manejar la obra de Dios como quieren, y no es así. Nosotros tenemos que ser parte en la obra de Dios con el dinero para honrar a Dios, no para hacer las cosas como nosotros queremos. Y tenemos que dar la primicia, o sea, lo primero que nosotros tenemos que hacer es pensar en Dios cuando nosotros somos parte de esa obra. Va a seguir y va a decir el pasaje: y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Ahora, algunos dirán, bueno, Dios a mí me bendice mucho porque tengo mucho, tengo muchísimo, tengo. Pero la bendición de Dios no siempre va a ser dinero. Hay gente que tiene mucho dinero, pero vive con una soledad, vive con una tristeza, vive con una amargura, vive con un vacío inmenso dentro de ellos. Porque no pueden vivir a Dios de verdad. Y si tienes dinero, Dios quiere que le sirvas a Él de corazón con el dinero, de corazón, de verdad. Porque quizá tú tienes ese poder económico y tienes un montón de cosas, pero dentro tuyo sabes que estás mal, sabes que estás vacío. Y Dios quiere llenar ese granero. Dios quiere llenar ese lagar. En el pasado, cuando se sembraba, como en este campo, las riquezas se hacían por el campo, por el ganado y por la bebida, que en ese caso era el jugo de uva puro cuando salía, ¿bien? Pero todo eso lo daba Dios. Y eso llenaba al alma cuando la persona veía que Dios le daba eso. Hoy mucha gente gana mucho por su esfuerzo, pero el alma está vacía. Y Dios quiere llenar tu alma. Y a veces tú dices, pero yo doy acá, yo doy acá. Y voy a ser sincero, da miedo dar el día de hoy. Porque hay muchos que se hacen pasar por hombres de Dios, por pastores y esto y lo otro. Y lo único que hacen es que abusan de gente que tiene dinero. Podemos ver los contrastes de los dos lados. Aquella persona que tiene dinero, que manipula, que maneja las cosas, y el otro lado, el muerto de hambre, como nos tratan a nosotros muchas veces, los misioneros, los pastores, que a veces se tienen que andar sometiendo y agachando la cabeza con aquellos que tienen dinero, queriendo agradar a la gente que tiene dinero. ¿Para qué? Para que la gente le siga ofrendando y le siga dando. Y las personas que tienen dinero pasan a ser solo un objeto de ganancia ante los pastores y los misioneros. Y los otros como un objeto de manipulación. De los dos lados se está mal. Pero yo quiero animarte a algo. Des lo que des, dalo para Dios con el corazón. Y ahí va a cambiar la cosa. Ahí es donde Dios va a llenar el granero interno mío. Ahí es donde Dios va a llenar mi vida. Quizás yo hoy ni granero tengo. Y si tuviera, quizás lo tendría vacío. Pero espero que cuando me muera y esté en aquel lugar, ver el granero. Y nosotros tenemos que hacer tesoros en ese granero, al cual vamos a ir después de que termine esta vida. Y hoy voy a aprovechar este pasaje para compartirte. Tenemos la necesidad de muchas cosas para poder ir al mundial, a predicar el Evangelio. Y quizás no estés de acuerdo con mi predicación, quizás no estés de acuerdo con mi denominación, quizás no estés de acuerdo con un montón de cosas. No te guste mi cara, no te guste mi hablar, no te guste la forma en la que comparto.
Pero no hagas las cosas pensando en lo que tú crees o quieres. Hazla para Dios. Y cuando tú tengas el corazón correcto ante Dios, Dios te va a bendecir por lo que tú hagas para Él. Y si quieres ser parte, ayudando, de cualquier forma y aún viniendo a predicar el Evangelio a México, a Guadalajara, a Monterrey es imposible por los gastos y todo, aún Guadalajara, pero estamos orando para ver si Dios pone personas que nos apoyen para eso. Y Dios quiere que lo honres con tus bienes. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a hacer o no? Dios sigue llamando, aconsejando, animando y sanando esas vidas rotas. Solo tú y yo tenemos que tomar la decisión de querer buscarlo y servirlo de verdad con el corazón. Que tengamos un lindo día donde estemos. Chau, chau.